miércoles 15 de marzo del 2023, 11 de la mañana y 4 minutos, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a cargo del juez Checla Isoria, para realizar la audiencia preliminar de requerimiento de sobreseimiento presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en el expediente 25-2022, proceso seguido contra don Guillermo Enrique Castañeda Otzú, como presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública, cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Muy buenos días, señor juez supremo. Muy buenos días a todos los señores abogados y a todas las partes que se han constituido a esta audiencia. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, señalando por domicilio la oficina 836 del octavo piso, edificio principal del Ministerio Público, ubicado en la avenida Bancay, quinta cuadra, con correo electrónico gmesa@mpfn.gov.pe, casilla electrónica 106255 para efectos de notificación en representación del Ministerio Público. Gracias, señor. Gracias, doctora Mesa. Por la Procuraduría, doctor Azañedo. Muy buenos días, señor juez supremo, igualmente con todas las partes procesales concurrentes a esta sesión virtual. Armando Nicolás Azañedo, en representación del Estado, de Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, y con los demás datos señalados en la sesión anterior. Gracias. Gracias, doctora Azañedo. Doctora Montenegro, Defensa Pública. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días con todos y todas. Como defensa necesaria, la defensora pública Aurora Mercedes Montenegro Pierri, con registro del Colegio de Abogados de Lima 27491, casilla electrónica 57121, correo electrónico a montenegropierri@gmail.com, celular 945-14-4760 y con domicilio procesal en Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima. Gracias, doctora Montenegro. Defensa del señor Castañeda, doctor Espinosa. Buenos días con todos los magistrados, señorita fiscal, señorita abogada. Interviene Julio César Espinosa Goyena como abogado del doctor Guillermo Enrique Castañeda Otzú, con registro de colegiatura 28624 del Colegio de Abogados de Lima y con casilla electrónica número 141-630 y correo electrónico espinosagoyena@gmail.com. Gracias, doctora Espinosa. Está presente su patrocinado. ¿Puede acreditarse, señor Castañeda? Buenos días, señor fiscal, señor juez supremo, señorita fiscal suprema, señores abogados. Imputado Guillermo Enrique Castañeda Otzú, fiscal superior titular de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Distrito Fiscal de Piura. Domicilio calle Lima, cuadra 9, sin número. Correo castoxu1@gmail.com. Teléfono celular 972-70-6060. Gracias, señor magistrado. Gracias. Doctora Montenegro, se encuentra la defensa del señor Castañeda. Agradezco su asistencia y queda dispensada de continuar en esta audiencia. Muchas gracias, buenos días. Vamos a continuar con la sesión que fuera suspendida. Doctora Mesa. Sí, solamente habiendo escuchado la presencia del representante de la Procuraduría Pública, debemos hacer de conocimiento de su despacho supremo que no se ha constituido en parte civil conforme dispone el artículo 101 del Código Procesal Penal antes de que culmine la investigación preparatoria. Y tampoco ha presentado oposición o algún alegato respecto del requerimiento de sobreseimiento conforme dispone el artículo 345. Por tanto, no tiene legitimidad el representante de la Procuraduría. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctora Azañedo. Sí, muchas gracias, señor juez supremo.
A lo expresado por la señora fiscal, está en lo cierto, toda vez que esta carpeta habría sido dividida, digamos, en dos, la primigenia, la 178-2018, se habría desacumulado a la presente, a la 213-2022. Mi actuación en esta sesión es en atención al artículo 95 del Código Procesal Penal en condición de agraviado en la presente investigación. Efectivamente, he verificado que no está constituido la Procuraduría como actor civil. Sin embargo, de conformidad con el artículo 95, tiene el agraviado la posibilidad de cuestionar o impugnar, según señala el 95, inciso D, el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. Entonces, si es que en la eventualidad que cuestionara este sobreseimiento, considero válido que participe de la audiencia para escuchar sus argumentos en el sentido de si está conforme o disiente del mismo, toda vez que tiene ese derecho conforme a las reglas del Código Procesal Penal. Y que vamos a continuar con la audiencia. Doctora Mesa, le voy a dar 30 minutos, si necesito un poquito más me avisa. En este caso hay solo un investigado para que haga los argumentos, contándome los hechos específicos, cuáles son las razones por las que ustedes están pidiendo el sobreseimiento, qué elementos de convicción originaron esta investigación y cómo en el trayecto de la misma estos elementos o han decaído o se han presentado elementos de descargo, ¿no? Para que ustedes ahora pidan el sobreseimiento. Muy bien, señor magistrado, en efecto ya todos tenemos conocimiento que conforme a lo dispuesto por su despacho supremo, esta causa se ha desacumulado de la carpeta matriz o primigenia 178-2018. Y bueno, se ha trasladado también todos los actuados pertinentes que correspondían a esta carpeta fiscal. Vamos entonces concretamente a la imputación que se atribuía a Guillermo Enrique Castañeda Otso. Se atribuye al imputado Guillermo Enrique Castañeda Otso el delito de cohecho pasivo específico por cuanto en su calidad de fiscal superior penal habría recibido días antes del 13 de julio del 2015 la suma de 3.000 soles del abogado Luis Alberto León More por intermedio de Ricardo Limberg Cerro Sánchez, dádiva que habría sido entregada por Katy Robles Navarrete, la hermana del sentenciado Daniel Fernández Robles, por el delito de robo agravado en el expediente 798-2002, tramitado en la jurisdicción de Piura. ¿Para qué? No apele la sentencia que le condena a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida por 3 años, disponiendo su excarcelación. Lo que efectivamente aconteció, favoreciéndose así, se dice, a Daniel Fernando Robles Navarrete, pese a que sobre él existía otro proceso vigente por tentativa de robo agravado, que el mismo magistrado conocía y en el cual inclusive, a diferencia del caso materia de autos, formuló recurso de casación para que se le imponga la pena solicitada por el Ministerio Público. Pero ¿cuáles son los elementos de cargo que se tenía? Tenemos ahí el acta de transcripción de ampliación de la declaración de aspirante a colaborador eficaz con clave FPC, FPCP 06102017 de fecha 17 de diciembre del 2019. ¿Qué decía ahí el aspirante a colaborador eficaz? Dice, sostuvo que en el proceso penal de Daniel Robles Navarrete estaría inmerso el magistrado Castañeda Otso, pues conoce que el abogado León More le dio 3.000 soles al entonces fiscal adjunto provincial Ricardo Cerro Sánchez para que éste a su vez le haga llegar al fiscal superior Guillermo Castañeda a fin de que no apele en el proceso sumario de Daniel Robles Navarrete, afirmando el colaborador, aspirante a colaborador eficaz, que efectivamente el doctor no apeló,
y más bien se llegó, dice, a una conclusión anticipada. Asimismo señala que respecto a este caso, además hay un audio ya que presentado entre Luis Ordinola Gutiérrez y Luis León More, es decir, el abogado León More y su secretario, en el cual se menciona que Jorge Luis León Robles estaba haciendo una declaración jurada, la que era falsa y era para qué. Era para el caso de Daniel Robles Navarrete. En este caso decía, lo que se pretendía era que el señor Jorge Luis León Robles declarase que no conocía nada respecto de los hechos que originalmente había declarado como testigo. Tenemos también el acta de transcripción de la ampliación de declaración del aspirante a colaborador eficaz con clave FP-CP 06-10-20-17 de fecha 6 de enero del 2020, en el que se hace mención al audio de fecha 15 de julio del 2015. El colaborador aspirante o aspirante a colaborador eficaz manifiesta que en esta comunicación que la mantiene Luis León More con su asistente Luis Ordinola Gutiérrez, Ordinola Gutiérrez le manifiesta que se encontraba la tía materna de Jorge Luis León Robles, la señora Katy Robles Navarrete, quien le pedía que haga una transacción extrajudicial o declaración jurada en la que el testigo de uno de los robos cometidos por su hermano Daniel Robles Navarrete se retractara. Asimismo, sobre el contenido del audio de fecha 16 de julio del 2015, que señala que en él se mantuvo una conversación entre Luis León More y Luis Ordinola Gutiérrez, en el cual este último le manifiesta que llegó a la oficina del primero, Katia Robles Navarrete. Esta persona, según el aspirante a colaborador eficaz, habría entregado a León More la suma de 3,000 soles para que arregle los 2 juicios orales que tenía su hermano Dani Robles Navarrete por el delito de robo agravado. Sin embargo, el abogado León More indicó, solo solucionó uno, donde se le impuso una pena de 4 años de pena suspendida mediante conclusión anticipada, y por el otro 5 años. Esta ayuda para conseguir los 4 años de prisión suspendida se le concedió al juez Omar Santamaría Morillo, a quien en diversas ocasiones lo llevó a la peña denominada Señor Perú para invitarle cervezas. Además, adujo que uno de los 2 expedientes se ingresó una declaración jurada de un testigo a quien Katy Robles Navarrete le había hablado para que no señalara a su hermano como autor del hecho. Tenemos también el acta de transcripción de ampliación de la declaración del aspirante colaborador eficaz con clave FP-CP 06-10-20-17 de fecha 23 de noviembre del 2021, en cuya diligencia el aspirante colaborador eficaz debía indicar en cuál de los casos se habría cometido el hecho materia de la presente investigación, habiendo referido lo siguiente: debo indicar que el proceso en el cual el abogado León More le da los 3,000 soles a Cerro Sánchez para que éste a su vez se los diera al fiscal Guillermo Castañeda Otsu con la finalidad de que no apelara es el expediente 798-2002, en el que le impone prisión suspendida a Daniel Robles Navarrete. Y aquí agrega lo siguiente: quiero precisar que en el expediente 798-2002 no hubo conclusión anticipada. Esta declaración, como hemos dicho, ha sido vertida el 23 de noviembre del 2021, 2 años después aproximadamente de la primera declaración, 13 de diciembre del 2019. Y recién en esta fecha, el señor refiere que no había una conclusión anticipada en el proceso 798, sino que hubo una sentencia que no fue apelada por el señor fiscal Guillermo Castañeda, quien era el fiscal superior encargado de dicho caso, hecho que fue logrado, es de advertir, que recién, como hemos dicho, esta ampliación lo indica 2 años después.
los descargos postulados por el investigado. El investigado ha indicado en autos que nunca ha recibido ningún tipo de ventajas ni favor del doctor Cerro ni de ningún otro fiscal, litigante y abogados, y que nunca ha sido objeto de quejas por pedidos de dinero o hechos similares. Y sobre la atribución concreta sostuvo que el 13 de julio del 2015, la Sala de Liquidación de Piura dictó 2 sentencias condenatorias contra Robles Navarrete. Una de ellas, en efecto, se condenó imponiendo pena suspendida por 4 años. Y la otra, y la razón por la que no impugnó, es porque la acusación escrita fue por 5 años. El condenado era agente primario en ese momento del delito de robo agravado, y también este delito era en grado de tentativa. Y el condenado no impugnó y consideró que era apropiada y adecuada la condena. Y con relación a quien elaboró la acusación, indicó no saber. Eso fue hace 5 años y medio, pero sí lo puede asegurar que no formuló la acusación escrita. Refiere que el mismo día se dictó otra sentencia condenatoria contra Daniel Robles Navarrete. En ambos casos, León More era el abogado. En el primer caso, se le condenó como autor del delito de robo agravado tentado, pero en el segundo caso, se le condenó como cómplice del delito de robo agravado consumado y se le condenó a 5 años de pena privativa de libertad efectiva por la misma sala y con el mismo abogado. No obstante ello, la acusación escrita era por 8 años de pena privativa de la libertad, que tampoco, dice el declarante, lo elaboró, pero, sin embargo, impugnó porque la diferencia de la pena privativa solicitada por la Fiscalía y la que se había impuesto en la condena era bastante alta. Esta sentencia condenatoria fue modificada por la Sala Suprema y se impuso a Robles Navarrete los 8 años que se solicitaba por la Fiscalía, por lo que consideró que ha actuado de manera objetiva e imparcial y reiteró que jamás ha recibido ni ha solicitado dinero, dádiva o cualquier otra ventaja para ejercer sus funciones en casi 32 años de servicio. No ha tenido una sola sanción por el órgano de control interno. Asimismo, mediante varios escritos presentados ante esta Fiscalía Suprema, en el decurso de la investigación preparatoria, el imputado Guillermo Castañeda Otsu sostuvo que lo manifestado por el aspirante a colaborador eficaz es falso cuando sostiene que el proceso seguido contra Robles Navarrete por robo agravado habría terminado en una conclusión anticipada, pues como ya se ha referido, efectivamente ha sido con una sentencia condenatoria suspendida en su ejecución. E incluso ha manifestado en la última ampliación de declaración del aspirante a colaborador eficaz de noviembre del 2021, de lo mismo que dan cuenta los documentos que el propio imputado presenta, esto es, el acta de audiencia de 30 de junio del 2015, el acta de audiencia de 6 de julio del 2015, el acta de cierre de audiencia de 13 de julio del 2015, todas emitidas en el expediente 798-2002, donde se registra el proceso penal donde presuntamente se habría cometido el cohecho. Es así que con este aporte documental sostiene que su patrocinado por principio de unidad en la labor del Ministerio Público oralizó el dictamen fiscal acusatorio suscrito por otro fiscal y logró probar la responsabilidad del acusado, pues obtuvo sentencia condenatoria. Ahora bien, de la valoración de los elementos recabados durante la investigación preparatoria, la sola declaración, tenemos que decir, vertida por el aspirante a colaborador eficaz con clave FPCP 06102017 no puede sustentar los hechos, sino que se requiere de elementos periféricos que puedan corroborar las manifestaciones subjetivas del que es aspirante a colaborador con la Administración de Justicia. Así también se debe tener en cuenta lo establecido en el Acuerdo Plenario 2
del 2005, en el cual se establece que para la valoración de una declaración, esta debe cumplir con los requisitos, entre otros, ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Asimismo, se ha analizado en el caso en concreto, y es oportuno en este momento listar las actuaciones del proceso penal seguido contra Daniel Fernández Robles Navarrete, cuya tramitación fue del siguiente modo. El 4 de abril del 2002 se dictó el auto apertorio de instrucción en el expediente 2002-798, con dictamen 279-2003, en el cual se resuelve instaurar proceso penal contra Jan William Campos Pérez y Daniel Fernando Robles Navarrete como autores del delito de robo agravado en grado de tentativa en agravio de William Sánchez Amaya, dictándose contra los procesados comparecencia restringida. En fecha 9 de mayo del 2003, mediante dictamen 279-2003, se formula acusación a John William Campos Pérez y a Daniel Fernando Robles Navarrete como autores del delito de robo agravado en grado de tentativa en agravio de William José Sánchez Amaya, solicitando se le imponga 5 años de pena privativa de la libertad y al pago de 200 soles por reparación civil. El 8 de julio del 2003, la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Piura, documento emitido en el expediente 798-2002, por el que se condena al acusado Jan William Campos Pérez como autor del delito de robo agravado en grado de tentativa en agravio de William José Salas Amaya, imponiendo 2 años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año bajo el cumplimiento de reglas de conducta. Y reservan el juzgamiento del acusado libre Daniel Fernández Robles Navarrete en tanto sea habido. En fecha 22 de junio del 2015, mediante oficio 1375 del 2015, Respol Divica, suscrito por el comandante PNP Carlos Quintana Quispe, jefe de la DEPAJUS PNP Piura, dirigido al presidente de la Sala Penal Liquidadora de Piura, pone a disposición en calidad de detenido a la persona de Daniel Fernández Robles Navarrete y mediante resolución emitida en fecha 23 de junio del 2015, se revoca el mandato de comparecencia restringida y se dicta el mandato de detención contra el acusado contumaz Daniel Fernando Robles Navarrete, así como se programa la audiencia pública de juicio oral. En fecha 30 de junio del 2015 se realiza la audiencia y se levanta el acta de audiencia emitida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Piura en el expediente 798-2002, donde se registra que en la sala de audiencias del establecimiento penitenciario Río Seco de Piura se reúnen los magistrados Jorge Omar Santamaría Morillo, presidente, Andrés Ernesto Villalta Pulache, director de debates, y Manuel Hortensio Arrieta Ramírez, juez superior integrante de la sala. Y por las partes procesales se registra participación del fiscal superior Guillermo Castañeda Otsu y el abogado Luis Alberto León More a fin de dar inicio al juicio oral. El día 6 de julio del 2015 existe el acta de audiencia, también en el indicado proceso. Es la continuación de la audiencia realizada en fecha 30 de junio del 2015, en el que también se consigna la participación, entre otros, del fiscal superior Guillermo Castañeda Otsu. Además, en esa audiencia se oraliza el requerimiento acusatorio por el que se solicita se imponga al acusado 5 años de pena privativa de la libertad y el pago de 200 soles como reparación civil. Posteriormente, se suspendió la audiencia para la lectura de la sentencia en fecha 13 de julio del 2015 y en efecto, en aquella fecha, nuevamente se reanuda la audiencia
Sin embargo, en esa oportunidad el abogado León More, haciendo uso de la palabra en favor de su patrocinado, se solicita que se resuelva absolviendo a su patrocinado de todos los cargos formulados en la acusación. Al cierre de esa audiencia, se da lectura a la sentencia que falla condenando al acusado Daniel Fernando Robles Navarrete. Posteriormente a ello se le pregunta a las partes por la conformidad, registrándose que el sentenciado manifestó su conformidad. De igual forma, al ser preguntado, el fiscal superior Guillermo Castañeda Otsu manifestó que se encuentra conforme con la sentencia, por lo que no se interpone impugnación alguna contra la misma. La sentencia emitida en el expediente 798 dispone condenar al acusado Daniel Fernando Robles Navarrete como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa en agravio de William José Sánchez Amaya e impone a Daniel Fernando Robles Navarrete a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 3 años bajo reglas de conducta establecidas en la misma sentencia. De los documentos mencionados se tiene que el proceso penal seguido contra Daniel Robles fue tramitado desde el 2002 hasta el 2015, con el plazo para juicio oral extendido porque existía orden de captura. Así pues, toda la documentación también acredita que en este proceso no aconteció una conclusión anticipada, sino que se desarrolló el juicio oral en 3 sesiones, cuyas actas de audiencia ya se han indicado anteriormente. Por último, con el íter procesal que se observa, no se puede sostener que estas documentales puedan corroborar la atribución penal que se realiza contra el imputado Castañeda Otsu, pues no califica de dato objetivo para sostener que habría recibido una dádiva de 3,000 soles para que no apele la sentencia que dicta la pena suspendida, por lo que no se deriva elemento alguno que permita sostener la atribución inicial formulada contra el investigado. En lo que concierne a las actuaciones realizadas por este despacho fiscal supremo, que aportan de alguna manera en la averiguación de la verdad, se tiene la declaración testimonial de Catherine Robles Navarrete, de quien el aspirante a colaborador eficaz ha manifestado que habría entregado la suma de los 3,000 soles a fin de entregar como dádiva al imputado Castañeda Otsu. ¿Qué dice esta testigo? Prestada el 19 de octubre del 2022. Ella manifiesta que tomó los servicios de abogado de Luis León More para que atendiera a su hermano en los 2 procesos de robo agravado que tenía, en el que se le impuso incluso pena efectiva y la otra era suspendida. Y respecto de los honorarios, ha manifestado que ha pagado 1,300 nuevos soles, pero siempre ha insistido que eran por concepto de honorarios. En ningún momento ha manifestado, y en las preguntas que se le han reformulado, inclusive en varias oportunidades, ha manifestado que dicho monto le hubiese sido solicitado para sobornar a algún magistrado. Vemos entonces que ya la versión del aspirante a colaborador eficaz va siendo de alguna forma desvirtuada, porque él refiere que se le ha entregado 3,000 nuevos soles por parte de Catherine Robles. Sin embargo, ella en su declaración ha referido que solo entregó 1,300 soles como honorarios profesionales al abogado León More. Luego tenemos la declaración testimonial del Daniel Fernando Robles Navarrete, el supuestamente beneficiado con la sentencia suspendida. Él declara en fecha 5 de septiembre del 2022, en el cual, al ser preguntado por el presunto favorecimiento de la sentencia que se le impone suspendida, señaló que conoce a Luis León More porque lo patrocinó en el proceso en el expediente 1354-2001, donde se le acusó de haber dado información para que se suscite un robo en agravio de servigenza. Y en el otro proceso que tuvo en el expediente 798-2002, no lo patrocinó. Fue en este que le dieron pena suspendida y que la Fiscalía no apeló sin conocer la razón de la no impugnación
por el robo de un reloj. Dijo que este proceso último no tuvo abogado, pues el agraviado fue William José Sánchez Amaya, que en ambos procesos dictaron sentencia el mismo día sin recordar la orden de lectura de sentencias en cada proceso. Sobre la persona que le ayudó a encontrar un abogado defensor mientras él estaba detenido, dijo que fue su hermana. Y fue ella quien pagó los gastos respecto al proceso penal en el que el abogado León More ejerció su defensa. Y que su hermana era la encargada de realizar los pagos a su abogado, pues su persona nunca tuvo contacto con León More, dado que estaba detenido, sin haber conocido, dice él, la cantidad de dinero que hubiese entregado su hermana al abogado León More, pero siempre fue, dice él, por honorarios profesionales. Bien, entonces, asimismo, sostuvo que no reconoce al fiscal superior Guillermo Enrique Castañeda Otsu. El testigo sostiene con claridad que el abogado León More fue quien lo patrocinó en un solo proceso, el expediente 1354, por lo que pagó sus servicios por la defensa que realizó. Y en cuanto al expediente 798-2002, donde le dieron pena suspendida, en tal dice que esta versión del testigo desvirtúa, bueno, él dice que no ha sido defendido por León More, y entonces se concluye que esta versión del testigo desvirtúa lo señalado por el aspirante a colaborador eficaz FPCP 0610-2017, al sostener que este señor habría entregado al imputado Castañeda Otsu la suma de 3,000 soles, porque como ya hemos dicho, no solo desconoce que hubiera sido su abogado, sino además la versión de la propia hermana refiere que nunca pagó 3,000 soles, sino solo 1,300 por honorarios profesionales. Asimismo, tenemos la declaración testimonial de Manuel Hortensio Arrieta Ramírez, de fecha 23 de agosto del 2022, quien en calidad de juez superior integró la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia Superior de Lima, la cual dictó la sentencia que impuso pena suspendida en el expediente 798-2002, quien al ser interrogado sostuvo que no recuerda el caso, pero no fue el ponente de la sentencia y adujo que quien puede brindar mayor información es el ponente del caso. Así pues, también se le preguntó por el expediente 1354-2001, donde sí fue el ponente y sostuvo que en la sentencia que emitió se le impuso a Robles Navarrete 5 años de pena efectiva, la cual está debidamente motivada en la sentencia, al tener en cuenta que el sentenciado Robles Navarrete fue cómplice del robo y el autor ya había sido sentenciado a 8 años de pena privativa efectiva. Manifestación testimonial que no aporta, conforme hemos manifestado, dato objetivo para corroborar la atribución penal formulada por el aspirante a colaborador eficaz. Tenemos también la declaración testimonial de Ricardo Limber Cerro Sánchez, de quien el aspirante a colaborador eficaz ha manifestado que habría sido el intermediario para entregar la supuesta dádiva al ahora imputado Castañeda Otsu. Este testigo, en fecha 19 de octubre del 2002, refiere que conoce al investigado Guillermo Enrique Castañeda Otsu porque era el fiscal superior y en 2 oportunidades asumió la presidencia de la Junta de Fiscales de Lima. De Piura, que no le une ningún grado de amistad, que solo lo conocía porque trabajó en el distrito fiscal de Piura, que no conoce a Daniel Fernando Robles Navarrete, que sí conoce a León More, pero se desempeñó como abogado defensor en 2 procesos que tenía a su cargo como fiscal adjunto provincial de Piura. Y al ser preguntado por el proceso seguido contra Robles Navarrete, dijo que no recuerda y que no conoce a esa persona porque no ha tenido ese proceso a su cargo. Explícitamente refiere, no tengo conocimiento respecto de la causa que me ha preguntado, por lo que sostiene que no tuvo intervención alguna en ese proceso. Asimismo refiere que no tuvo subordinación alguna del fiscal superior Castañeda Otsu, ya que éste iba a audiencias en apelación y su superior en grado era un fiscal provincial. Por último, señaló que no tuvo comunicación alguna con el fiscal superior
Castañeda Otsu. Esta declaración de Ricardo Cerro, quien, según sostiene el aspirante a colaborador eficaz, como ya hemos dicho, presuntamente sería el que recibió el dinero de León More para darle como dádiva a Castañeda Otsu a fin de que éste no apele la sentencia que impone la pena suspendida, no corrobora esa atribución formulada. En tal sentido, no se cuenten autos con elementos de convicción que objetivamente permitan establecer que el evento criminal habría acontecido en la realidad, y por el contrario, las declaraciones y documentales que fueron recabadas a lo largo de esta investigación desvirtúan las atribuciones de carácter penal que sostiene el aspirante a colaborador eficaz contra el investigado Castañeda Otsu. Por lo que las declaraciones, nuevamente tenemos que reiterar, y documentales recabadas, si bien acreditan la existencia de un proceso penal donde se impuso pena suspendida al señor Robles Navarrete, no se corrobora con presunto cohecho realizado supuestamente al fiscal superior Guillermo Castañeda Otsu. Consecuentemente, ningún acto de investigación califica como dato objetivo que corrobore las indicaciones realizadas por el aspirante a colaborador eficaz, y por el contrario, con esas declaraciones testimoniales indicadas, se tiene que el hecho objeto de investigación no aconteció en la realidad. Es así que, realizado el análisis y valoración de los elementos de convicción reunidos durante la investigación preparatoria, estos no logran enervar la presunción de inocencia que tiene como derecho el imputado Guillermo Castañeda Otsu, tanto más que la declaración del aspirante a colaborador eficaz no cumple con los requisitos de verosimilitud al existir contradicciones en su propia versión durante su declaración y las ampliaciones correspondientes. Más aún, que dichas manifestaciones no cuentan con corroboración periférica de carácter objetivo, pues como ya hemos manifestado, tenemos incluso la declaración de la persona que habría sido el intermediario de la entrega de la supuesta dádiva al imputado Guillermo Castañeda Otsu, quien ha referido que nunca conoció a Castañeda, no solo al doctor Castañeda Otsu, tampoco a Daniel Robles Navarrete, y si bien conoce a León More, nunca conoció del caso seguido en contra de la persona que ya hemos referido, Daniel Fernando Robles Navarrete. Se debe tener en presente también que para formular una acusación se requiere de una sospecha suficiente, y para ello tenemos que tener en cuenta la sentencia plenaria casatoria número 1 del 2017, que extensamente hace referencia a en qué consiste la sospecha suficiente que es necesario para formular una acusación, y que no tenemos en este caso los elementos para efectuar dicho requerimiento. Ante ello, en el presente caso no se cuenta con datos de cargo que funden una condena, sino que se cuentan con declaraciones testimoniales, además de descargos y documentales ofrecidas por los investigados y también recabadas por este despacho, que logran desvirtuar las atribuciones formuladas en contra del imputado Guillermo Castañeda Otsu, por lo que no podría pasar a la siguiente etapa del juicio oral al no contar con elementos de convicción que sostengan la atribución fiscal inicial formulada en su contra, lo que conlleva a solicitar el sobreseimiento, como hemos manifestado, al no existir la posibilidad de actuar nuevos actos de investigación, al haberse demostrado que el hecho objeto de causa no se realizó. En virtud del cual concurrimos a su despacho en aplicación de lo contenido en el artículo 344, inciso 2, apartado A del Código Procesal Penal, para requerir el sobreseimiento de la presente causa y solicitar a su despacho supremo en su oportunidad proceda al archivo de los actuados, anulándose los antecedentes que se hubieran generado en contra del imputado Guillermo Enrique Castañeda
Otsu. Debemos hacer mención también que el imputado Guillermo Enrique Castañeda Otsu se encuentra sujeto a una medida de comparecencia con restricciones, la cual ha sido dictada por su despacho supremo mediante resolución 2 de fecha 19 de abril del año 2022. Hemos concluido, señor juez supremo. Gracias, doctora. La defensa del señor Castañeda, doctora Espinosa. Sí, señor juez, en mi condición de abogado del doctor Guillermo Castañeda Otsu, voy a sustentar brevemente algunas consideraciones adicionales o algunas precisiones que abonan en el sentido del dictamen o del requerimiento formulado por la Fiscalía y solicitamos en consecuencia, conforme lo hemos presentado también en nuestro escrito absolviendo el traslado de fecha 8 de febrero del presente año, solicitamos dicte su despacho, tenga bien el sobreseimiento del presente proceso. Hace un año aproximadamente discutíamos en una audiencia similar cuando debatíamos las medidas de coerción requeridas por la Fiscalía, los alcances y precisiones de esta imputación. Transcurrido el plazo y específicamente la formalización de la investigación preparatoria que definió y precisó la imputación de fecha 29 de marzo del año 2022, decía transcurrido cerca de un año, saludamos que el Ministerio Público finalmente haga prevalecer el principio de objetividad en su función, conforme lo prescribe el título preliminar del Código Procesal Penal. El doctor Guillermo Castañeda Otsu, en su condición de fiscal, ha sido sometido a este proceso sobre la base de una imputación que la formuló en su momento la Fiscalía, apoyado en lo que ya se ha mencionado, la declaración del colaborador eficaz número 610-2017. El requerimiento de sobreseimiento, en consecuencia, no puede tener otro fundamento, luego de todo lo explicado por la señorita representante del Ministerio Público, no puede tener otro fundamento que el establecido en el artículo 344.2, literal A, es decir, ausencia por responsabilidad del hecho, inexistencia de elementos para establecer que el hecho se haya realizado. En este caso, señor magistrado, la imputación, insisto, se basó, conforme a los términos de la disposición de formalización de investigación preparatoria, en el dicho o en la alegación o en el relato narrado por el colaborador eficaz antes mencionado, que en rigor brindó durante todo su proceso y según la información que se ha registrado en esta carpeta desacumulada, como en las demás otras carpetas que iniciaron el proceso en su integridad contra los demás coprocesados, el colaborador eficaz con la clave indicada en realidad brindó 12 declaraciones en dicho proceso reservado. 12 declaraciones que datan desde octubre del año 2017 hasta noviembre del año 2021, que fue su última manifestación en ese proceso especial. Y con relación a mi patrocinado, de esas 12 declaraciones, solo abordar o solamente referir 2 de ellas. La que data el 13 de diciembre del año 2019 y la siguiente, la del 22 de noviembre del año 2021. La señorita fiscal ha explicado bien cómo así esas 2 declaraciones son, además de implicantes, narran un relato absolutamente impreciso, vago, genérico, disperso, porque en esencia lo que el colaborador eficaz indica es que
en el caso seguido al señor Robles Navarrete, expediente 798-2002, para efectos de la emisión de la sentencia condenatoria que se dictó por el tribunal el 13 de julio del año 2015, ocurrió un hecho que el colaborador eficaz indica como un supuesto acto y absolutamente infundado que se configuró inicialmente como delito o supuesto delito de cohecho pasivo. Pero el relato fáctico de sí es absolutamente impreciso porque lo que el colaborador eficaz en buena cuenta dice es que su hermana, una señora de nombre Katy Navarrete, Robles Navarrete, habría contratado los servicios de un abogado de nombre León More, y que a su vez el señor León More habría entregado una presunta dádiva a otro magistrado de apellido Cerro Sánchez para que a su vez dicho magistrado entregue la dádiva a mi patrocinado. En su declaración, en la primera declaración donde formula esta imputación absolutamente vaga e imprecisa de 13 de diciembre, lo que dice, como bien ha relatado y ha sustentado la señorita fiscal, es que se resolvió el caso a través de un procedimiento de conclusión anticipada. Pero luego, en su segunda declaración, 22 de noviembre del 21, él corrige y dice, cuando se da cuenta y advierte que su relato, su dicho, su imputación era absolutamente falso conforme a la realidad de la información y de la documentación del proceso específico, él dice y corrige, no fue conclusión anticipada del procedimiento que se siguió y se dictó una sentencia de cumplimiento condicional que no fue impugnada por mi patrocinado, el doctor Guillermo Castañeda Otsu, y corrige y dice además que esta decisión se adoptó con anuencia de los jueces del tribunal. Particularmente menciona al juez superior Santa María y al otro juez superior Manuel Eta Ramírez. Esa es la imputación. Pues nosotros concluimos también y establecemos sobre la base de todo lo que se ha discutido y relatado y la información recopilada como elementos de convicción durante todo este largo proceso, porque digo largo, porque si bien la disposición de formalización data de 29 de marzo del año pasado, el proceso en general, la imputación inicial, precede de mucho antes, desde el inicio de la fase preliminar. Pues nosotros simplemente nos limitamos a los elementos de convicción. Y para no repetir lo que ya ha mencionado la señorita fiscal con precisión y con solvencia, solamente tenemos que decir lo siguiente. Usted verifique y contraste tanto los elementos de convicción referidos a las testimoniales como a las documentales que obran en la carpeta y va a llegar a la conclusión que es imposible cumplir con la exigencia del 158 del Código Procesal Penal, apartado segundo, que usted conoce bien, que establece que para efectos de la declaración de un colaborador eficaz se hace necesario y obligación, en caso se quiera formular una acusación y más aún una sentencia, la suficiente corroboración. Corroboración que en nuestro criterio tiene que ser corroboración interna y externa. La corroboración interna de lo que dice un colaborador eficaz, por cierto, tiene que producirse en su propio proceso de colaboración. Información que al día de hoy no existe, después ya de varios años y desde que el 2017 inició este proceso especial esta persona. Y corroboración externa, es decir, en el proceso receptor, es decir, en esta carpeta que ahora usted conoce, menos aún ha existido. Están por todos, básicamente la declaración de los testigos, el juez superior Santa María, Jorge Santa María, del 22 de agosto del año pasado, el juez Manuel Arrieta el 23 de agosto del 2022, la declaración del principal protagonista de este supuesto acto, que es el señor Daniel Robles Navarrete, que declaró el 5 de septiembre del 22
y que niega absolutamente cualquier indicio, elemento o imputación como la que formuló el colaborador eficaz, la declaración de la hermana de este señor, el sentenciado, Katy Robles Navarrete, dictada o rendida en octubre, 19 de octubre del año pasado, y finalmente la del magistrado Cerro Sánchez, que también brindó información y declaración testimonial ante el Ministerio Público. Queda claro entonces, señor magistrado, que no solamente hay falta de persistencia o imposibilidad de cumplir con lo establecido en 158.2 del Código, sino además queda clarísimo que este es uno de los tantos casos lamentables donde el colaborador eficaz participa, interviene y activa un procedimiento con absoluta mala fe y se cumple lo que el Acuerdo Plenario 2/2005 precisa, referido a la falta de credibilidad o incredulidad subjetiva basado en 2 o 3 criterios que la Corte Suprema ha fijado. Que la motivación de su delación sea turbia, motivos espurios, dice la Corte Suprema, o que exista, según el acuerdo plenario, un deseo de obtener beneficios, inclusive legales o judiciales, que le restan credibilidad a su dicho. Solo eso puede explicar, es decir, la necesidad de tal persona de resolver su situación, que entendemos es grave, imputando falsamente hechos, en este caso, a un magistrado de altísima honorabilidad y carrera en el Ministerio Público, como lo es el doctor Guillermo Castañeda Otso. Él ha dictado toda una decisión, que es la decisión de no impugnar la sentencia de la cual estamos hablando, la sentencia del 13 de julio del 2015, por razones absolutamente fundadas, que han sido explicadas en el proceso. Se dicta una sentencia, se le dicta la sentencia a este señor Robles Navarrete, el 13 de julio del 2015, una pena condicional, y las razones muy claras, explicadas y verificadas durante esta investigación, para que mi patrocinado, conforme a un criterio absolutamente legal y motivado, procediera de ese modo. Primero, la acusación escrita no la suscribió el doctor Castañeda, sino otro magistrado. Pero fue por 5 años. La diferencia entre la pena pedida por el fiscal en la acusación escrita y la impuesta no era radicalmente distinta, era lógicamente proporcional. El acusado Robles Navarrete era un agente primario. Además, no se trataba de un delito consumado, sino de una imputación a Robles Navarrete en grado de tentativa. Además, un dato fundamental, a Robles Navarrete se le procesó junto a otro imputado. A Robles Navarrete se le procesó junto a un coprocesado de nombre Jean Campos Pérez. Y a su coprocesado, muchos años antes, en julio del año 2003, lo sentenciaron y le impusieron una sentencia de 2 años, suspendida con reglas de conducta, y un periodo de prueba que ha explicado también la Fiscalía. Entonces, si a su coprocesado, el coprocesado Robles Navarrete, años atrás, con otro tribunal, se le impuso una sentencia de 2 años suspendida, pues mi patrocinado ha explicado, considero absolutamente razonable y proporcional, además de los argumentos antes indicados, la pena impuesta. Y eso explicó su criterio, eso explicó su proceder. Por lo tanto, ya concluyendo con esta alegación, señor magistrado, nosotros concluimos, como lo ha explicado, entre otros, el profesor Gonzalo del Río, que en este caso se cumple este supuesto de una imputación inicial que al final concluye con ausencia absoluta de responsabilidad por el hecho de un magistrado que ha procedido, y es bueno reiterarlo, absolutamente de modo correcto, absolutamente de modo legal. Por estas consideraciones, señor juez,
nos allanamos al pedido hecho por el Ministerio Público y solicitamos, aplicando el artículo 344.2, literal A, disponga usted, decida usted el sobreseimiento definitivo de este proceso. He culminado. Gracias. Doctora Azañedo, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. He oído atentamente a la representante del Ministerio Público y al señor abogado, asimismo también del requerimiento por escrito. Estamos frente a una sindicación por un aspirante a colaboración eficaz, la misma que dio motivo a la presente investigación. Pero ello, señor magistrado, de acuerdo a los actos de investigación realizados por el Ministerio Público, se debió de buscar elementos que corroboren dichos actos. Desplegado todo ello en la investigación, se logra advertir que no existen elementos de corroboración. En ese aspecto, actuando objetivamente y estando frente a la sindicación por este colaborador, en 2 expedientes del año 2002, conforme también lo ha desarrollado la abogada de la defensa técnica, dichas acusaciones en ambos casos, conforme lo ha señalado la abogada de la defensa técnica, la escrita no habría sido elaborado por el fiscal superior Castañeda Otsu, ahora investigado. Si bien es cierto en una de ellas, que fue una sentencia a 4 años pena suspendida, no habría ejercido o no habría interpuesto el recurso de nulidad correspondiente, más sí en la sentencia condenatoria pena efectiva de 5 años, interpuso el recurso de nulidad conforme también está señalado en el requerimiento escrito. El recurso de nulidad correspondiente a efectos de que la Sala Suprema revoque dicha condena e imponga 8 años, cosa que fue conforme a la apelación o al recurso de nulidad interpuesto por el fiscal superior. Lo demás, señor magistrado, ha sido desarrollado tanto por el Ministerio Público como la defensa técnica, en ese sentido, actuando objetivamente a favor de los intereses del Estado, no nos oponemos al requerimiento sobre sobreseimiento. Sería todo. Gracias. Gracias, doctora Azañedo. ¿Algo más, doctora? Perdón, voy a dar el uso de la palabra para las réplicas y después le doy el uso de la palabra al señor Castañeda. Doctora Mesa, ¿algo más? En verdad, señor magistrado, no habiendo oposición de ninguna de las partes en esta audiencia y por el contrario se ha adherido en la defensa técnica al requerimiento de sobreseimiento, al cual también se ha adherido de alguna manera el abogado de la Procuraduría Pública. No hay absolutamente nada más que alegar y nuevamente insisto en el requerimiento formulado por este despacho supremo solicitando el sobreseimiento de la presente causa y en su oportunidad se proceda al archivo de todo lo actuado, anulándose los antecedentes que se hubiesen generado contra el imputado Guillermo Enrique Castañeda Otsu. Nada más, señor magistrado. Gracias, doctora Mesa. Doctor Espinosa, ¿algo más? Nada más que decir, señor magistrado. Gracias. Doctora Azañedo. Nada más, señor magistrado. Gracias. Doctor Castañeda, ¿tiene algo que agregar a lo que se ha señalado? Sí, señor magistrado. Breve, por favor. Sí, señor magistrado. En primer lugar, coincido plenamente por lo expuesto de la señorita fiscal, mi abogado defensor, el señor procurador. Respecto a lo expuesto por el señor procurador, quiero complementar y decir que, en efecto, el 13 de julio del 2015 se dictaron 2 sentencias. En la segunda se dictó la de suspendida 4 porque se pidió 5 y porque fue agente primario, grado de tentativa y no impugnó. Pero lo que quiero incidir es que en la primera, la fiscalía, el fiscal anterior, que yo no suscribí esa acusación, pidió 8 años. Y el tribunal, el mismo tribunal que dio 4 años en la segunda sentencia, le impuso 5 años efectiva. En ese caso, el imputado Robles Navarrete era en grado de autor y en grado consumado. Y como había una desproporción entre los 8 y 5,
y además tenía otros coacusados que habían sido condenados a pena mayor, es que yo impugné y la Suprema coincidió con mi pedido, con mi impugnación y confirmó, es mejor dicho, elevó la pena de 5 efectiva a 8 años. Eso es lo que quería decir el señor magistrado. Quería que quede claro. Muchas gracias. Gracias, doctor Castañeda. ¿Tiene el dato de la Suprema de ese recurso de nulidad? Porque esto era con el código antiguo, ¿verdad? Fue con el código antiguo. En el expediente obra la resolución, la ejecutoria suprema, señor magistrado. Ya, va, voy a revisarla. No la he encontrado, pero voy a chequearla. Muy bien, habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicita el requerimiento respecto de los hechos imputados al investigado Castañeda Otsu en este proceso, así como al amparo del artículo 344, numeral 2, inciso A, con lo cual se encuentra conforme la defensa del señor Castañeda, así como el abogado de la Procuraduría. Voy a pedir la resolución en el más breve plazo posible y se le va a notificar a sus casillas electrónicas. Siendo las 12:04 de la mañana, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, señor. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.